Empezar. Buenos días, yo soy la doctora Montserrat García, residente de segundo año de geriatría. Hoy les voy a presentar la sesión magistral que se titula Adecuación del esfuerzo terapéutico. Primero que nada, me gustaría agradecer a mis asesoras, la doctora Carla Gaitán, médico especialista en geriatría y cuidados paliativos, y la doctora Alexa Ramírez, residente cuarto año de nuestro programa de geriatría, por su guía para la realización de esta presentación. Ay, ya. Como un orden del día, vamos a hablar primero de una introducción que vamos a hablar en esta clase, definiciones importantes para el desarrollo de esta sesión, una guía o puntos de cómo tomar decisiones y unas breves conclusiones. Como introducción o justificación del por qué vamos a ver este tema el día de hoy, es que el proceso de formación del personal de la salud generalmente es enfocado y nuestra atención generalmente la enfocamos en la medicina preventiva, en el cuidado curativo y el potencial rehabilitatorio de nuestro paciente, siempre enfocados en el hacer, siempre hacer más. Sin embargo, no vemos hasta cuándo hacer. Entonces, este enfoque en los pacientes pues puede ser no el ideal, sobre todo en pacientes con patologías crónicas progresivas a las que como médicos internistas, como médicos geriatras, pues vamos a estar expuestos todos los días. Tenemos algunos objetivos en esta clase, que es familiarizarnos con algunos conceptos importantes alrededor de los cuidados paliativos, que todos los conozcamos, proporcionar algunas recomendaciones basadas en evidencia para toma de decisiones y dar a conocer algunas alternativas terapéuticas que van más allá de la intención curativa. Primero, definir qué es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Se puede entender como la decisión de no iniciar o suspender alguna maniobra o procedimiento que ya no posean una indicación médica clara, que presenten una desproporción entre medios y fines terapéuticos. Si lo pudiéramos definir en una sola palabra, es la idoneidad del tratamiento en el paciente en situación crítica y que va a involucrar intensidad terapéutica, diagnósticos que vamos a aplicar y el retiro de terapias empleadas hasta este momento. Siempre que pensemos en adecuación del esfuerzo terapéutico es en el contexto de un paciente en enfermedad terminal y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Para que quede un poquito más claro qué es y qué no es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Si es redireccionar los esfuerzos que tomamos en conjunto como equipo de personal de la salud, en conjunto con el familiar y con el paciente, todo esto en pro del bienestar de nuestro paciente. Como les mencionaba, es la idoneidad del tratamiento, cumple los principios de proporcionalidad terapéutica, o sea, que la cantidad y la intensidad de los tratamientos que empleemos en nuestro paciente sean individualizados y dirigidos a la situación actual de nuestro paciente. También una parte muy importante es el control sintomático y también es evitar la futilidad, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, que no es la adecuación del esfuerzo terapéutico. No es una intervención para acelerar el proceso de muerte, no tiene la intención de intervenir en el proceso de la muerte en cuanto a tiempo, sino a la calidad. No es una limitación de cuidados, no es abandonar al paciente, no dejar morir al paciente y otros términos que podrían confundirse un poquito, eutanasia y suicidio asistido. ¿Por qué no es lo mismo la adecuación del esfuerzo terapéutico y la eutanasia? Aquí puse las definiciones de eutanasia y suicidio asistido. En estos dos vemos que el proceso, el objetivo primario de la eutanasia y el suicidio asistido es producir la muerte de forma directa del paciente, o sea, acelerar el proceso de muerte. Entonces, como les comentaba, o como ya vimos en la definición de adecuación del esfuerzo terapéutico, el objetivo primario de esta no es la muerte del paciente, aunque sabiendo que nuestras intervenciones podrían terminar o culminar con la muerte del paciente, pero no es su objetivo primario. Otra definición importante son los cuidados paliativos, que son los cuidados que de manera integral, activa, que se enfoca en el paciente, en sus familiares, cuando el objetivo de la intervención no es la curación, sino proporcionar calidad de vida. ¿Qué quiere decir? Vamos a aliviar los síntomas, pero no tenemos la expectativa de prolongar la vida, sino aumentar la calidad de esta, dure lo que dure. Y aquí este esquema me gusta mucho porque explica que los cuidados paliativos, generalmente tenemos la idea que solo es una intervención al cuidado al final de la vida,
pero aquí este esquema nos deja ver que es un enfoque terapéutico que incluye varias cosas. ¿Sí se ve mi curso? Incluye que es, les digo, un abordaje paliativo o una atención paliativa, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico en nuestros pacientes que tengan una esperanza de vida igual o menor a 6 meses, el cuidado al final de la vida, que es cuando nos acercamos más a la muerte, que estamos hablando de una expectativa de pocas semanas o meses, y por último, el cuidado o la atención a la agonía en los últimos días de nuestro paciente. En este esquema, vemos que los cuidados paliativos, como les decía, no tienen que iniciar al final de la vida, no es cuando nuestro paciente está en una etapa muy avanzada o terminal, sino que inician desde el proceso del diagnóstico de nuestro paciente, desde etapas tempranas. Vemos que los cuidados paliativos y las intervenciones curativas no son excluyentes, sino que se tienen que iniciar de forma simultánea, pero vemos que conforme va avanzando la enfermedad, la carga o el énfasis que vamos a hacer tanto en terapia curativa como en terapia paliativa se va a ir modificando. Y pues esto culmina en el momento de la muerte del paciente. Otro término que ya mencioné un poquito antes, pero me gustaría que quedara bien claro, es que es la futilidad terapéutica. Esto se refiere o hace pues y referencia a una intervención dirigida con un objetivo que tiene pocas o nulas posibilidades de éxito. Entonces es una intervención que está desproporcionada, tanto en esfuerzo como en finanzas, como en recursos, que finalmente no va a tener un cambio en el pronóstico o en el desenlace final de nuestro paciente. Ya que hablamos de estas definiciones, vamos a ver una guía dividida en 3 puntos o 3 pasos de cómo tomar decisiones. Lo primero es evaluar el caso, evaluar si mi paciente está verdaderamente en una etapa terminal, que les digo que esta sería la situación en la que podríamos pensar o ya hablar de adecuación del esfuerzo terapéutico. Después es importante hablar de pronóstico y estimar supervivencia de nuestro paciente, preferencias del paciente y sus familiares o cuidadores primarios, que nuestra práctica tiene que estar súper enfocada a lo que realmente quiere nuestro paciente y a lo que es importante para él, que no siempre va a ser lo mismo que nuestras prioridades o nuestro enfoque como médicos. Como segundo punto, vamos a establecer la adecuación del esfuerzo terapéutico, qué medidas vamos a tomar y una duración de la terapia. Y como tercer punto, vamos a decidir cómo iniciar esta terapia. Vamos a desarrollar cada punto más adelante. El primer caso, como les comento, o el primer punto es evaluar el caso, evaluar si nuestro paciente está o ya se encuentra en una etapa, una enfermedad terminal. Los cuidados paliativos y la adecuación del esfuerzo terapéutico empezó todo o empezó a desarrollarse o a investigarse alrededor del cáncer, de enfermedades oncológicas, pero conforme ha ido avanzando o ha ido incrementando la expectativa de vida de nuestros pacientes, la incidencia de enfermedades crónicas y progresivas ha ido en aumento, entonces también se desarrollaron algunos criterios o definiciones para enfermedad terminal no oncológica, que es de la que vamos a hablar en esta clase. Tienen que incluir estos puntos, que sea una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, que tenga una falta de respuesta al tratamiento óptimo específico, que condiciona una carga sintomática muy importante en el paciente o en los familiares, que produce mucho disconfort y, como les comentaba, que el pronóstico de vida sea inferior a 6 meses. No es el objetivo de esta clase, pero solo para que sepamos que cada enfermedad, cada aparato y sistema tiene sus propios criterios de terminalidad. Dentro de los criterios de terminalidad de enfermedades no oncológicas, se van a dividir por aparatos y sistemas y tienen todas sus indicaciones. La verdad es que hay muchísima información y hay guías para cada patología. Esto es de manera muy general, que los conozcamos y que sepamos que en cada patología tiene sus indicaciones. En el sistema cardiovascular se define como una insuficiencia cardíaca con una disnea o un grado funcional igual o mayor a 3,
una FEBI menor al 20% o persistencia de los síntomas a pesar de que hayamos o que estemos implementando un tratamiento óptimo y específico en pacientes que no sean candidatos a trasplante orgánico. En cuanto a lo pulmonar, es una insuficiencia respiratoria crónica con disnea basal igual o mayor a 3 en la escala de MMRC, una saturación basal de oxígeno en menos de 90% o el requerimiento continuo del paciente de oxígeno suplementario, igual en pacientes que no son candidatos a trasplante de órgano. En cuanto al sistema renal o a la enfermedad renal, se define como pacientes no candidatos a terapia de sustitución renal o trasplante orgánico en enfermedad renal estadio 5 o que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 15 o con una creatinina basal más igual o mayor a 3 miligramos sobre decilitro. Hablando de la enfermedad hepática, se define o los criterios de terminalidad es cuando tenemos datos objetivos, ya sea laboratoriales, clínicos o de imagen, en los que tenemos evidencia de hipertensión portal o una cirrosis Child-Pugh-C o MELTNA más de 30, que igual no sean candidatos a trasplante de órgano. En cuanto a las enfermedades neurológicas, tenemos la demencia en estadio 7 según las escalas de GDS y FAST, que estas escalas en términos rápidos, en términos sencillos, son escalas que nos valoran la progresión de la incapacidad de un paciente para hacerse cargo o para para poder desarrollar sus actividades básicas de la vida diaria. Como les decía, dentro de cada órgano, aparato y sistema existen indicaciones muy puntuales para cada enfermedad y esto pues hay guías y criterios para cada uno, pero pues son muy extensos y por cuestiones de la clase no vamos a adentrarnos en eso. Otro punto que debemos conocer, aparte de la enfermedad terminal, saber si mi paciente ya está en esa etapa terminal, es la situación de los últimos días o agonía, que es otra parte que incluye o que engloba los cuidados paliativos. La agonía se define como una situación irreversible en la que se agota toda la reserva fisiológica del paciente y que generalmente abarca de los últimos 2 a 3 días de vida. Y se compone de cinco elementos, que es una situación irreversible. Va a haber alteración los signos vitales, pacientes que pueden empezar con hipotensión, bradicardias, taquiarritmias, todo tipo de alteración de signos vitales, fluctuaciones del estado de alerta, lo que conocemos como delirium, un deterioro físico importante que provoca que nuestro paciente prácticamente esté encamado todo el día y disminución de la ingesta por vía oral. Ahora, ya que establecimos el primer punto de saber si estamos frente a un paciente terminal, si ya decidimos que nuestro paciente, o ya más bien valoramos que nuestro paciente cumple con criterios de terminalidad, el segundo punto es estimar la supervivencia. Esto es súper importante para poder planear la intervención farmacológica, la intervención terapéutica que podemos tener en los pacientes y evitar caer en la futilidad, que sería, como comentamos en la definición, darle al paciente alguna intervención, algún manejo del cual no habría ningún beneficio. Entonces, la estimación de la supervivencia tiene algunos objetivos, que es proporcionar al paciente la información sobre su futuro, de manera que ellos puedan establecer sus objetivos, prioridades y expectativas del tratamiento. Esto es muy importante o quiero hacer énfasis en que debe ser siempre con la mejor información médica posible. O sea, ellos tienen que saber qué riesgos y beneficios tiene tanto iniciar cierta terapéutica como no iniciarla, los efectos secundarios que podemos esperar de esta terapéutica o qué esperar paso a paso conforme va avanzando la enfermedad y también algo muy importante que son los costos del tratamiento o de los cuidados en general que va a recibir nuestro paciente, que lamentablemente pues muchas veces es una limitante para establecer algún tratamiento en nuestros pacientes. También tiene objetivo el beneficio que ayuda a los pacientes y familiares para prepararse ante la muerte, pero no como una sentencia de muerte. No tiene el objetivo de asustar a nuestros pacientes o de infundirles miedo o sufrimiento, sino que estén conscientes en qué etapa de la enfermedad estamos y cómo vamos a proceder después de esto. Para la estimación de la supervivencia, se han desarrollado, como les comentaba, todo esto inició con pacientes oncológicos, entonces se desarrollaron varias escalas, varios instrumentos que iniciaron con
pues sí, en pacientes oncológicos y han ido evolucionando hasta ya poder ser aplicables o tener validación en patologías crónicas no transmisibles. La primera de donde surge todo es la escala de Karnofsky, que se desarrolló en el 48, que tenía el objetivo de cuantificar la situación terminal, perdón, funcional en pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia, o sea, ver qué tantos efectos estaba teniendo la quimioterapia en el paciente terminal y los clasifica en 3 subgrupos que van de la vida normal, incapacidad laboral, pero con todavía capacidad para su autocuidado y que un paciente es dependiente totalmente para su autocuidado. De esta escala nace la siguiente, que es el PPS, que es una modificación de la escala del Karnofsky, que aparte de esto nos va a incluir la ingesta de la vía oral y el estado de alerta de nuestro paciente, pero tiene algunas limitaciones. Esta escala o este instrumento no nada más nos va a ayudar a determinar si nuestro paciente que cumple con ciertas características, determinar su pronóstico, pero no individualiza el caso del paciente, nada más toma un grupo de pacientes o de población que cumplen con ciertas características demográficas, pero no hay la posibilidad de modificarlo o individualizarlo a nuestro paciente. Después de esta, se desarrolló el índice de pronóstico paliativo o PPI, en el cual ya se incluyen más variables, incluimos el PPS, o sea, lo tenemos que haber calculado previamente, incluye también la capacidad del paciente para la ingesta por vía oral, datos de edema, delirium y disnea en reposo. Tiene 3 puntos de corte, de los cuales el más importante o de los cuales el más validado es el punto de corte con un PPI mayor a 6, que esto nos indica una supervivencia de menos de 3 semanas, teniendo una sensibilidad del 80% y una especificidad del 77%. Sin embargo, como les comentaba, estimar el pronóstico o la sobrevida de nuestro paciente no solo se tiene que hacer o no solo se puede hacer al final de la vida o en etapas terminales del paciente, sino que se pueden hacer desde el momento del diagnóstico de nuestro paciente y para esto se han desarrollado otros índices u otras herramientas que nos sirven para esto. Una de las más conocidas es el índice de comorbilidad de Charlson, que es un sistema en el que introducimos cierto número de variables, la edad de nuestro paciente, y nos habla de la vida o la esperanza de vida a los 10 años. Todas estas variables, que son 19, influyen directamente en la expectativa de vida de nuestro paciente y es sumatoria. Una herramienta que no conocía y la verdad me pareció muy interesante es el ePrognosis, que es, así lo buscas tal cual en tu celular o en internet y la página principal te va a desplegar estas 3 opciones. Como vemos, nos habla o nos va a dar la opción de calculadoras pronósticas, time to benefit y el screening de cáncer. Esta página se desarrolló basándose en revisiones sistemáticas, buscando información buscando información acerca de la precisión, utilidad, riesgo de sesgo de las múltiples escalas que existen para evaluar el pronóstico o la sobrevida de nuestro paciente. Entonces, aquí les puse un ejemplo. Esta es la página principal y ya dependiendo de la opción que elijas, te va a ir abriendo diferentes pues, rutas. Como ahorita estamos hablando de calcular el pronóstico, pues aquí se selecciona calculadoras pronósticas, perdón, y después es valorar o que introduzcas en dónde estás atendiendo al paciente, si es en su casa, si es en una casa de cuidados, en un hospicio o en un hospital. En este caso yo elegí el hospital. Como punto número 3, si el paciente ha recibido consulta, valoración por cuidados paliativos, aquí se eligió que sí, y la página nos desplegó que la mejor herramienta o la mejor escala para determinar el pronóstico en un paciente con estas características sería el PPS, que fue el que ya comentamos hace rato. Es importante, me gustaría hacer énfasis de que todas escalas son auxiliares, no ninguna debe tomarse como verdad absoluta, sino que tiene que tomarse junto con el criterio clínico e individualizar el caso de nuestro paciente. Ya que establecimos el pronóstico de nuestro paciente, lo siguiente
ver qué es lo más importante para él, ver sus metas, ver sus objetivos. Ay, sí. Y esto, ay, no es cierto, me salté, perdón. Aquí hay otra, en esta misma página hay otra herramienta que me pareció muy interesante, de mucha utilidad, que es Time to Benefit. Aquí esta es una herramienta que una vez que ya determiné la expectativa de vida o la sobrevida de mi paciente, puedo determinar cuál de estos tratamientos preventivos como screening de cáncer, el control glicémico muy estricto, control estricto de presión arterial, estatinas para prevención primaria, el beneficio de que mi paciente sea admitido en hospital y también tratamiento para la depresión. Y dependiendo, creo que se ve, sí, ¿cómo lo escondo? Ay, ¿se puede esconder esto ahorita? Ya. Bueno, quería que vieran esto. En esta tabla, en esta línea, les digo, ya que establecimos el pronóstico de nuestro paciente, este cursor naranja se puede recorrer y establecer o así darnos una idea más gráfica de cuáles de estos tratamientos primarios serían beneficiosos en nuestro paciente, ya que tenemos establecida o más o menos estimada su supervivencia. Y como les decía, el siguiente punto es establecer con nuestro paciente, con sus familiares, sus objetivos y hablar de, eh, de las metas de tratamiento. Esto siempre tiene que ser en considerando estos 4 principios éticos. Ya sabemos que la práctica médica actual o la tendencia es que sea centrada en el paciente y tenemos que tomar en cuenta estos 4 principios éticos. El primero es el respeto a la autonomía, que es el respeto a la capacidad que tiene el paciente para decidir sobre su salud. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente puede tomar decisiones sobre qué acciones tomar o no tomar, qué terapéuticas se empleen o incluso si quiere o no alguna intervención que prolongue la vida. Esto siempre tiene que ser con la mayor información posible, como les comentaba, que el paciente sepa qué implicaciones o qué consecuencias puede traer el iniciar o no un tratamiento. Y también es muy importante tomarlo en cuenta, o saber que se tiene que respetar incluso cuando las decisiones del paciente como tal lo lleven a fallecer. El siguiente es la beneficencia, que es hacer el bien y habla de la obligación del personal de salud en actuar siempre en pro del paciente, siempre defendiendo sus principios y sus intereses. El tercer principio en el que nos tenemos que basar es en la no maleficencia, que esta debe ser derivada de la beneficencia y prácticamente es que nuestras intervenciones no le confieran un mayor riesgo o un mayor disconfort a nuestro paciente. Aquí entra mucho el pensar o evaluar los posibles efectos secundarios que pueda tener la terapéutica que vamos a emplear. Y como último punto, la justicia, que habla de la distribución equitativa de los recursos de salud. El mejor uso posible de estos recursos. Bueno, ya que evaluamos el caso de nuestro paciente, ya que decidimos esto, lo de Goals of Care, teniendo en cuenta las consideraciones éticas, se tiene que hacer una toma de decisiones en conjunto, tanto como médicos, todo el equipo de salud que está alrededor del paciente o que está involucrado en su tratamiento. Siguiente punto va a ser establecer la adecuación del esfuerzo terapéutico. Va a ser qué medidas vamos a tomar y establecer una duración de la terapia. ¿Cuáles o qué intervenciones son objeto de la adecuación del esfuerzo terapéutico? Tiene o involucra intervenciones invasivas y menos invasivas. Las invasivas que ya conocemos, reanimación cardiopulmonar, ventilación mecánica invasiva, terapia de depuración extrarrenal como la hemodiálisis, como endoscopia intensiva. Y también intervenciones menos invasivas que van desde transfusiones, técnicas de estudio de imagen, toma de laboratorios y nutrición, hidratación artificial y antimicrobianos que por cuestiones de tiempo y de contenido son en las que nos vamos a enfocar para esta clase.
Entonces, ¿qué es la alimentación y la hidratación artificial? Se define como la administración de comida, aguas u otro tipo de soluciones a través de vías alternas a la vía oral, ya sea intravenosa, subcutánea, por vía nasogástrica o gastrostomía, en pacientes que tienen alteración del estado de alerta o son incapaces de deglutir, sea cual sea La meta de proveer nutrición e hidratación artificial siempre debe ser para pacientes que verían beneficio en su calidad o expectativa de vida. Y en torno a la alimentación e hidratación artificial hay una gran controversia en que si médico o intervenciones ya extraordinarias. Alrededor de esto hay muchas cuestiones culturales y sentimientos de culpa. ¿Cuántos no hemos escuchado, cuántos no nos han dicho de que a veces al paciente es súper grave y lo primero que le preocupa a la familia es, y no va a comer, y no va a tomar agua? Entonces, esto es una preocupación muy recurrente en nuestros pacientes, en nuestros familiares e incluso en el personal médico, porque se pueden desarrollar algunos sentimientos de culpa, con pensar que estamos propiciando la inanición, la deshidratación o sentimientos de que estamos acelerando el proceso de muerte. Existen muchos argumentos a favor y en contra de la hidratación y alimentación artificial. A favor, bueno, como les decía, que es un derecho humano básico, que va a proveer confort, que va a evitar la sed, la deshidratación y que va a prevenir complicaciones asociadas a otras terapias, como, como el acúmulo de ciertas toxinas, ciertos metabolitos secundario a la deshidratación. En contra o para no iniciar la alimentación e hidratación artificial, algunos argumentos es que interfiere con la aceptación de una patología terminal, que puede prolongar el sufrimiento, que puede causar síntomas relacionados con la sobrecarga como edema o ascitis, e incluso que ciertos metabolitos nos pueden, cuando se van acumulando, pueden ofrecer sedación de manera natural, como lo es el caso, por ejemplo, de la ¿qué nos dice la evidencia o este, qué evidencia o qué recomendaciones dan las múltiples investigaciones que se han hecho? Este es un estudio, como les he dado en pacientes con cáncer, en el que este fue un estudio autorizado, doble ciego, en el que se compararon, fue un grupo de pacientes con cáncer y se dividieron en dos grupos, el grupo de rehidratación parenteral y el grupo placebo. El grupo de rehidratación, ellos recibían 1 litro de solución salina al día durante 4 días, durante 4 días, y el grupo de placebo nada más recibía 100. El resultado primario de este estudio era determinar el efecto del... Ay, bueno. El objetivo primario los síntomas asociados a deshidratación, la calidad de vida que tiene nuestro paciente y la sobrevida. O sea, sí, hidratar a nuestro paciente influía directamente en la sobrevida en pacientes con cáncer avanzado. Los resultados que encontraron estos autores fue que los síntomas de deshidratación en el día 0 y en el día 4 fueron igual en ambos grupos, en el grupo de hidratación que recibían 1000 mililitros y en el grupo placebo que recibía 100. No hubo una diferencia estadística en sobrevida, la cual la media fue 17 días y eh, a pesar de que no hubo diferencia entre ambos grupos, los pacientes de ambos grupos sí refirieron una mejoría en los síntomas en los síntomas de deshidratación al 4.º día. O sea que tanto los pacientes que recibían 100 mililitros o 1000 mililitros al día, había una percepción de mejoría de la sintomatología. Después de este estudio se hizo un subestudio en el grupo de hidratación, en el que platicaron con familiares, pacientes, cuidadores, en el que si bien la sintomatología no mejoraba o no hubo un cambio significativo en la sintomatología, el grupo de hidratación era percibido como que la calidad de muerte había sido mejor. Entonces, esto también es importante tomar en cuenta o sea, el contexto en el que nuestro paciente fallece. Otro estudio importante que se realizó, fue un estudio observacional que se llevó a cabo en una unidad de cuidados paliativos en Taiwán, en el que se dividieron a dos pacientes igual, a los pacientes en dos grupos, hidratación o no
hidratación. El punto de corte era, ellos estuvieron administrando 400 mililitros al día. Y el objetivo primario igual era ver si el paciente, si el grupo de pacientes con hidratación tenía una mejoría en los síntomas relacionados a la deshidratación, como delirium, boca seca, mioclonías, disnea, entre otros. En este estudio fue que la mortalidad fue superior, o sea, aumentó en el grupo de hidratación, esto relacionado con síntomas de sobrecarga. No hubo una diferencia de supervivencia dentro del hospital entre ambos grupos de hidratación y no hidratación. Ellos no encontraron cambios en la sintomatología asociada entre a la deshidratación entre el día 0 y 7. Como les comentaba, la hidratación intravenosa en este grupo incrementó la sintomatología asociada a sobrecarga hídrica y no hubo un cambio en sobrevida o mejoría de síntomas. Y sean esto como a manera representativa, que veamos que se han hecho a lo largo del tiempo muchos estudios con diferentes características demográficas, diferentes muestras, metodologías que con diferentes variables a evaluar. Todos tienen resultados heterogéneos y esto pues influenciado por todas las diferencias de los estudios. Sin embargo, como un consenso, ellos, entre todos los autores, se concluye que no se recomienda la administración rutinaria de hidratación artificial, ya que no confiere un beneficio en la mejoría de los síntomas, pero es muy importante tomar en cuenta los deseos del paciente y sus familiares. Como les comenté en un estudio previo, si bien la hidratación no mejora los síntomas relacionados a la deshidratación, sí mejora la percepción de la calidad de muerte en el paciente. Entonces, podríamos considerar iniciarla como esta medida, o sea, sabiendo que es para confort del paciente y del familiar, no tanto como que realmente tenga un beneficio clínico en mi paciente. Y bueno, vamos a hablar aquí de algunas vías de administración que podemos usar. En la mejoría de los síntomas, pero algunos medicamentos, o si vamos a decidir no iniciar hidratación en nuestros pacientes, podemos tomar algunas alternativas en pequeñas cantidades, como las vías subcutáneas, vía rectal, y aquí no es lo diferentes vías de administración, tanto de medicamentos como de líquidos o de alimentación en la etapa ya terminal de nuestro paciente. Siempre que se pueda y que el tracto gastrointestinal se encuentre íntegro, pues siempre es de preferencia la vía enteral, que se divide a grandes rasgos en la sonda nasogástrica y la sonda de gastrostomía. Y la parenteral, que la más conocida, la que más usamos, es la intravenosa, pero también existen la vía subcutánea, la vía rectal, la vía transdérmica, en la que pues nada más, o sea, conocer que existen otras alternativas más que la intravenosa en caso de que pensemos en iniciar la hidratación. Me gustaría aquí nada más mencionar rápidamente la vía subcutánea, que es una vía o una alternativa que pocos conocemos, que pocos usamos, pero es una vía muy sencilla, muy fácil de usar, que se asocia a muy bajo riesgo de complicaciones y tiene el beneficio que podemos usar una infusión máxima de hasta 2.000 mililitros al día con una baja incidencia de complicaciones. Ahora, como les comentaba, después de nutrición y alimentación, vamos a hablar también de la terapia antimicrobiana, lo cual también es un reto al que nos enfrentamos todos los días en pacientes crónicos o en pacientes con una enfermedad crítica. Y me gustaría hablar de este artículo que se publicó recientemente, en febrero del 2024, en el cual la ITSA habla o los autores exponen todos los retos ¿cómo se dice? Que engloban a la toma de decisiones frente al uso de antimicrobianos al final de la vida. En este artículo, los autores definen un esquema de toma de decisiones
que se va a basar en 3 puntos. El primero es establecer expectativas, o sea, determinar si el proceso o evaluar mi paciente y determinar si el proceso es una infección primaria o derivada de otra patología. Por ejemplo, no es lo mismo una neumonía adquirida en la comunidad, en el que el paciente recibe su curso corto de antibióticos, se resuelve el agudo y podemos egresarlo, a que el paciente tenga infecciones recurrentes o abscesos recurrentes, por ejemplo, secundaria a una obstrucción maligna en la que esta no puede ser resecada. Después de que establecimos esto, saber o determinar si es posible control del foco infeccioso. Sabemos que el control del foco infeccioso es pieza fundamental o clave en el control o en el manejo de una infección. Entonces, en pacientes en los que no podamos realizar el control del foco infeccioso, esto nos va a llevar a infecciones recurrentes, tratamientos prolongados, que nos van a llevar poco a poco al desarrollo de microorganismos resistentes, que nos van a dejar en poco tiempo con pocas o nulas alternativas para el tratamiento de esta. El segundo punto en este esquema o toma de decisiones son los efectos secundarios, que es tomar en cuenta que las consecuencias negativas del uso prolongado de antibióticos pues están bien establecidos y varían dependiendo del grupo farmacológico que estemos usando, pero muchas veces los efectos secundarios pueden ser peor o causar más disconfort que lo que realmente está causando la infección. Y por último, tomar en cuenta decisiones al final de la vida o deseos al final, deseos al final de la vida, que es que conforme nos acercamos más al final de la vida o a la etapa agónica, pues los beneficios de la terapia antimicrobiana se pueden ver cada vez menos claros. Y, por ejemplo, iniciar el tratamiento antibiótico puede interferir con otros deseos del paciente, que sería terminar o pasar sus últimos días en casa, rodeado de su familia. La ITSA en este artículo nos proponen 3 alternativas a tomar o tres consideraciones en el uso de antibióticos, que es continuar y escalar con una terapia por tiempo limitado, que ahorita vamos a hablar de eso, mantenerse o retirar y dar confort. Continuar y escalar es seguir la terapéutica por más que se deteriore el paciente, continuar con intervenciones para prolongar la vida lo máximo posible. La otra opción es mantenerse, o sea, continuar con el esfuerzo, con la intensidad de la terapéutica hasta el momento establecida, pero saber que si el paciente presenta deterioro clínico, no vamos a iniciar o a escalar el tratamiento o retirar y dar confort, que es retirar las intervenciones que no contribuyen directamente al confort de mi paciente y que le pueden estar generando incluso más estrés. La terapia por tiempo limitado tiene 3 componentes, que son acordar evidencia objetiva que indique progreso, o sea, esto es entre el equipo médico y con paciente y familiares, acordar algunos signos o síntomas que nos indiquen que nuestro paciente va mejor, como pueden ser la ausencia de fiebre, disminución en los vasopresores o disminución en el requerimiento de oxígeno suplementario. Lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta es el límite de tiempo. La ITSA propone para sepsis fúngicas o bacterianas un periodo de prueba de 48 a 72 horas. Y por último, definir qué vamos a hacer posterior a este tiempo establecido, tanto si es efectivo, si vamos a continuar esta terapéutica, o si es inefectivo. Ahora sí que abrir la conversación a vamos a iniciar otra terapia por tiempo limitado o vamos a retirar y dar confort en el paciente. Y ya que establecimos esto, ya que decidimos qué medidas vamos a tomar, la duración de estas medidas, el siguiente paso es establecer cómo lo vamos a hacer. La adecuación del esfuerzo terapéutico o la podemos dividir básicamente en dos categorías, pues sí, categorías que se puede clasificar como withhold, que es abstenerse de iniciar, el no iniciar determinadas maniobras o procedimientos asistenciales, no iniciar ciertos tratamientos, o withdraw, que es retirar, o sea, suspender las intervenciones hasta el momento ya establecida en nuestro paciente. No existe diferencia ética o legal entre no iniciar o retirar. Clínico, Sin embargo, resto sin alteraciones referidas, nada. Sí. ya, creo que ya. Aunque esto puede no sentirse así porque está bien establecido o bien descrito
que los médicos y los familiares pueden sentir que el hecho de retirar una terapéutica es peor que abstenerse de iniciarla, perdón, ya que al no iniciar un tratamiento se puede sentir como que estoy dejando que la enfermedad siga su curso, aunque finalmente el paciente pueda fallecer, y que si retiro una terapéutica estoy acelerando el proceso de muerte de mi paciente. Pero no existe diferencia en el marco legal o en el marco ético de ninguna de estas dos acciones. Y en este esquema, a manera de resumen, nos lleva paso por paso cómo tomar decisiones, cómo llevar la adecuación del esfuerzo terapéutico. O sea, si ya determinamos que nuestro paciente es candidato, o sea, que está en etapa terminal, lo primero, como les mencionaba, una evaluación individualizada que tiene que tomar en cuenta el estado clínico del paciente, sus preferencias, la calidad de vida y una deliberación participativa. No solo es la decisión o la información que tenga el médico, sino también tenemos que hablar con el personal de enfermería, con todo el personal que se está haciendo cargo de la atención del paciente y obviamente con el paciente y sus familiares. Si después de esto ya decidimos que sí vamos a instaurar la adecuación del esfuerzo terapéutico, pues vamos a dar un feedback, vamos a volver a hablar con paciente y familiares para saber qué esperar, para establecer, para comunicarnos, para que quede bien claro qué alternativas o qué terapéuticas vamos a iniciar, cuáles no, y qué esperar de esto. Y posteriormente, pues realizar la adecuación del esfuerzo terapéutico en su modalidad que sea, no iniciar algún medicamento, no iniciar alguna medida o retirar las ya establecidas. Y como conclusiones, como pueden ver, la adecuación del esfuerzo terapéutico es un reto por todas las influencias emocionales, culturales, éticas que lo rodean, aparte de la dificultad médica o clínica que conlleva por sí solo atender a un paciente. Hasta el momento la evidencia es controversial. No existen indicaciones claras o absolutas de iniciar o no iniciar algún tratamiento, por lo que siempre debemos individualizar el caso. Siempre que hay que tomar en cuenta la evidencia actual, la información con la que contemos al momento y pues tener bien claro que el objetivo al final de la vida es prevenir o aliviar el sufrimiento, siempre respetando los deseos del paciente, poniendo al centro a nuestro paciente. Y pues aquí alguna bibliografía que usé para el desarrollo de esta clase. Y pues nos quedan algunos minutitos para dudas, comentarios. Gracias por su atención. Ay. Y pues decirles bueno, primero felicitar a Monse por la revisión y recordar que la adecuación del esfuerzo terapéutico es justo eso, no es decir ya al paciente no, o sea, no le vamos a hacer nada, no lo vamos a voltear a ver, no le vamos a pasar visita, no lo dejamos de lado, sino es adecuarlo a lo que el paciente necesita en ese momento. Y si el estado clínico del paciente llegara a cambiar en algún momento, también podemos adecuar nuestro esfuerzo terapéutico hacia ese paciente. Es decir, si de repente tenemos nuevo tratamiento disponible, el paciente mejora, porque pues las escalas de supervivencia son eso, escalas. Al final del día, pues no sabemos si se van a cumplir o no, pero si cambia el pronóstico, podemos cambiar el esfuerzo terapéutico. Y también otra cosa no es, si ya no le di hidratación, ya no le voy a dar nada. A lo mejor es también buscar la calidad de vida del paciente. No está mal ni está bien iniciar la hidratación si nosotros vemos que no hay supervivencia, pero si la familia o si el paciente siente que es mejor, pues también es darle calidad de vida al final de la muerte. Monse, solamente quería felicitarte. Excelente tema, me pareció súper importante y la manera en que lo expusiste, o sea, verlo muy aplicable
y siempre concientizarlo. Muy buena presentación, muchas felicidades. Muchas gracias.